Lo sentiste. El mundo no es normal. Algo es diferente. El aire es más denso, la gente es más fría, el mal es más audaz. Estallan guerras, las naciones se alzan, hay crisis económicas, desastres naturales, caos político, enfermedades, hambrunas. Y en medio de todo esto, el silencio de una generación distraída. Pero el cielo no guarda silencio. Dios habla, grita, advierte, y los únicos que no oyen son los que ya no quieren escuchar. Lo que ven en las pantallas no es solo una guerra entre países, es una guerra espiritual, una batalla por el corazón de la humanidad, una lucha final entre la luz y la oscuridad. Y la pregunta que resuena desde arriba es simple: ¿están preparados? Porque el fin ya no es una teoría, es una realidad. Y mientras muchos siguen dormidos, otros están despertando a la fuerza. Este video no es uno más, es una advertencia, un llamado, una sacudida. No fue casualidad que hicieras clic aquí. Hay algo dentro de ti que sabe, el tiempo se acaba. Y si tienes el valor de escuchar hasta el final, prepárate. Porque quizás esta sea la última vez que Dios intenta despertarte antes de que todo cambie para siempre. Vivimos en una época en la que encender la televisión o abrir una aplicación de noticias se ha convertido en un ejercicio de resiliencia emocional. Hay guerras, desastres, injusticias y violencia que parecen no tener fin. Para muchos, esto presagia caos, el fin de la estabilidad, el colapso de todo lo que conocían como seguridad. Pero para quienes creen en la palabra de Dios, todo esto ya estaba anunciado. La Biblia nunca nos prometió un mundo sin dolor, pero sí nos aseguró una esperanza que va más allá de nuestras circunstancias. El corazón de un cristiano necesita aprender a descansar en algo más grande de lo que se ve a simple vista, en el control soberano de Dios. Cuando leemos en Mateo 24 que habría guerras y rumores de guerras, no lo dijo para asustarnos, sino para prepararnos. Jesús fue claro al decir que estas cosas serían principio de dolores, pero que aún no sería el fin. La fe madura entiende que el cumplimiento de las profecías no debe generar pánico, sino confianza. Si Dios dijo que esto sucedería y está sucediendo, significa que Él todavía está en control. La profecía se está cumpliendo, no porque el mundo esté fuera de control, sino porque está dentro del plan divino. Y estas son noticias reconfortantes, no noticias de desesperación. ¿Cuántas veces perdemos el sueño reflexionando sobre noticias y estadísticas, preocupados por el futuro de nuestros hijos, nuestro país, el planeta? Es natural temer lo que no podemos controlar, pero es espiritual confiar en alguien que nunca ha perdido el control. Nuestro llamado en estos tiempos no es clamar como alguien desesperado, sino orar como alguien que confía en un general celestial. La oración de los justos es poderosa en sus efectos, y cuando doblamos nuestras rodillas, declaramos que nuestra confianza no está en los gobiernos, las armas ni los tratados, sino en Dios. Los salmos son una fuente constante de fortaleza en estos días. Aunque la tierra ceda y los montes se traspasen al corazón del mar, no temeremos. Salmo 46. Esta fe firme no es ciega. Ve el caos, pero también ve la roca. Esta es la clase de fe que debemos cultivar. Una fe que no niega la realidad, sino que cree en la soberanía. No es una fe de lemas, sino de profundidad. Una fe que no se desmorona con el viento, sino que está arraigada en la roca llamada Cristo. Por lo tanto, si el mundo está en guerra, nuestro espíritu necesita estar en paz. Y esta paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. La confianza en Dios es el antídoto contra la ansiedad del fin de los tiempos. Quienes están escondidos en Cristo no necesitan temer lo que sucede a su alrededor, porque saben en quién han creído. Y tú
¿Vives dominado por el miedo o te mantienes firme en la promesa? ¿Te estás ahogando en los titulares o te aferras a las Escrituras? Esta respuesta determinará si serás sacudido o permanecerás en pie cuando todo a tu alrededor se derrumbe. En medio de los conflictos del mundo visible, se libra a diario una guerra aún más grave, la guerra invisible. Esta batalla no aparece en los titulares de los periódicos, pero se refleja en el ánimo de las personas, en las familias destruidas, en las adicciones que dominan las vidas, en los pensamientos de desesperación. Es contra este enemigo que el cristiano debe estar preparado. En Efesios 6, el apóstol Pablo habla de una armadura que no es de hierro ni de acero, sino de fe, justicia, verdad y salvación. Esta es la única protección real en tiempos en que todo parece desmoronarse. Ponerse la armadura de Dios no es un ritual externo, sino una decisión diaria. La verdad debe ser nuestro cinturón, lo que nos sostiene. La justicia, nuestro escudo, lo que nos protege de la culpa y la condenación. El Evangelio de la paz, nuestro calzado, lo que nos permite caminar incluso en terreno de guerra. Y la fe, nuestro mayor escudo, capaz de apagar los dardos de fuego del enemigo. Pero la armadura no es automática. Debemos ponérnosla con intención, con oración y con vigilancia. Y muchos caen porque intentan ganar batallas espirituales con armas humanas. Es asombroso cómo el desánimo, el miedo y la apatía espiritual han invadido a tantos cristianos. No por falta de recursos, sino por descuidar lo que ya se les ha dado. Dios nunca prometió ausencia de luchas, pero nos aseguró que no lucharíamos solos. El problema es que muchos intentan enfrentar la oscuridad con sus propias fuerzas, olvidando que la verdadera fuerza viene de arriba. Una vida sin oración, sin leer la palabra y sin vigilancia es una vida desarmada. Y quienes entran en una guerra desarmados no saldrán ilesos. En este escenario de guerra invisible, la mente se convierte en un campo de batalla. ¿Cuántas veces nos despertamos cansados, sin esperanza, sin perspectiva? Esto no es normal. Es señal de un ataque. Y cuando no, protegemos nuestra mente con el yelmo de la salvación. Terminamos aceptando mentiras como si fueran verdades. Necesitamos recordar cada día quiénes somos en Cristo: hijos, perdonados, amados, protegidos. Esta identidad es nuestra arma más poderosa contra el engaño del enemigo. Quienes saben quiénes son no se dejan vencer por el miedo. Ponernos la armadura de Dios es una decisión. Es una declaración de guerra contra todo aquello que quiera debilitarnos espiritualmente. No estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y confortándonos. Pero debemos hacer nuestra parte. Debemos levantarnos cada día listos para luchar, no como víctimas del sistema, sino como guerreros del reino. Esta guerra no es solo del mundo, también es nuestra, y quienes estén bien armados espiritualmente no serán derrotados, ni siquiera en medio del caos. En tiempos de crisis, muchos imaginan que la gente acudirá automáticamente a Dios, pero la realidad es más dura. El sufrimiento puede quebrantar y endurecer corazones. La frialdad espiritual es una trampa sutil que se instala poco a poco, especialmente cuando el miedo paraliza, la rutina agota y la fe se convierte en un recuerdo lejano. El amor se enfría, como profetizó Jesús en Mateo 24:12, y esta frialdad no solo se manifiesta en quienes están fuera de la iglesia, sino a menudo en quienes aún asisten a los servicios, pero ya no sienten nada. Es arriesgado vivir en tiempos oscuros con un corazón tibio. La indiferencia espiritual es como una niebla que nos nubla la vista y nos adormece el alma.
Cuando dejamos de orar, buscar y clamar con intensidad, comenzamos a aceptar el caos como algo normal. Nuestro espíritu se vuelve complaciente y empieza a vivir de las apariencias, sin fuego interior. Y este estado es peligroso porque es precisamente el tipo de persona que el enemigo busca. Un alma distraída, desmotivada y apática. La persona tibia se engaña porque cree que sigue firme, pero ya no lo está. La frialdad espiritual también surge cuando depositamos nuestra esperanza en lo equivocado, cuando ponemos más fe en los políticos que en las promesas, más tiempo en las redes sociales que en las escrituras, más energía en los debates que en la oración. Nuestra atención se desplaza de Dios al caos. Y cuando nuestros ojos están llenos del mundo, nuestros corazones ya no pueden percibir el cielo. Por eso muchos han perdido su sensibilidad espiritual, porque absorben el miedo, la ira y el desánimo a diario, sin recargarse con la presencia de Dios. La solución no es simplemente intentar animarse. La frialdad espiritual no se cura con fuerza de voluntad, sino con arrepentimiento y retorno a la fuente. Es necesario reconocer que nos hemos desviado, que hemos dejado el altar sin fuego, y luego regresar a la oración sincera, a la lectura que transforma, a la adoración que rompe cadenas. El Espíritu Santo no rechaza a quienes regresan con el corazón quebrantado. Reaviva el fuego, renueva las fuerzas y restaura la pasión perdida. Pero esto requiere decisión. El cielo no reaviva altares que ya no tienen sacrificio. Si sientes que ya no ardes como antes, esa es la señal. No te acostumbres a la frialdad. No aceptes vivir con una fe apagada mientras el mundo arde. Dios aún quiere hablarte, usarte, despertarte. Pero para eso necesitas desearlo de nuevo. La fe no sobrevive sola. Necesita ser alimentada a diario. No esperes a que el caos empeore para buscar lo que ya sabes que necesitas. Regresa mientras aún hay tiempo. Regresa pronto, porque aún hay esperanza para quienes deciden reavivar la llama. En tiempos de guerra espiritual y caos global, la familia se convierte en el principal objetivo del enemigo. No es de extrañar que veamos tantos hogares destruidos, niños alejados de la fe, matrimonios en crisis, falta de diálogo y un aumento de la violencia doméstica. La estrategia es clara: debilitar los cimientos para desestabilizar toda la estructura. Cuando la familia está dividida, el corazón se vuelve vulnerable y la mente se confunde. El hogar es el primer lugar donde la fe debe vivirse, enseñarse y protegerse. Y cuando la presencia de Dios se aleja de él, todo lo demás comienza a desmoronarse. La palabra de Dios nos muestra que la familia es más que un grupo de personas que viven juntas. Es un proyecto divino. Es en la mesa, en la convivencia, en las pequeñas rutinas de la vida diaria, donde se forja el amor y se transmiten los valores eternos. Sin embargo, el ritmo acelerado de la vida moderna, las distracciones tecnológicas y la trivialización de las relaciones nos han distanciado unos de otros dentro de nuestros hogares. Vivimos conectados al mundo y desconectados de quienes nos rodean. Y esta distancia emocional y espiritual abre la puerta a ataques invisibles. El papel de los padres en esta guerra es esencial. No basta con dar alimento y consuelo. Es necesario dar guía y ejemplo. Los hijos no solo necesitan regalos, sino también en presencia. Necesitan ver la práctica de la fe, la oración en voz alta, la lectura de la Biblia juntos. No tiene sentido quejarse de que los niños tienen frío si el altar de la casa está oscuro. Los esposos necesitan volver a ser sacerdotes del hogar. Las esposas, ayudantes espirituales. Los hijos, flechas que apuntan hacia el futuro. Un hogar que reza unido se mantiene fuerte, incluso cuando todo afuera se derrumba. Y si tu hogar ya está herido, recuerda que Dios es experto en reconstruir.
No importa cuánto haya destruido el enemigo, él aún puede restaurar. Pero tienes que desearlo, tienes que admitir que hubo brechas, que hubo negligencia, tienes que buscar la reconciliación, pedir perdón y empezar de nuevo. La sanación familiar comienza cuando alguien decide dejar de pelear con los demás y comienza a luchar en oración. Lo que las palabras no pueden resolver, quizás una oración sincera sí. Dios puede tocar corazones que te has cansado de intentar alcanzar. Fortalecer a tu familia significa preparar un refugio en medio de la tormenta. Significa hacer de tu hogar un lugar de paz en un mundo de guerra. No esperes a que se instale el caos para intentar protegerte. Construye los muros ahora, enciende el altar ahora, une los corazones ahora. Ora con tus hijos, abraza a tu cónyuge, pídele sabiduría a Dios, porque cuando tu familia está firme en Dios, ningún enemigo externo puede derribar lo que se construyó sobre cimientos espirituales. Tu familia es tu trinchera, cuídala como cuidarías tu propia vida. ¿Qué más necesita el mundo para que la iglesia despierte? ¿Cuántas guerras, pandemias, injusticias y señales más se necesitan para que entendamos que el tiempo se acaba? El sentido de urgencia espiritual se ha perdido entre las distracciones, el entretenimiento y las prisas. Muchos dicen creer, pero viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. La verdad es que no es así. La eternidad llama a la puerta, y cada día que vivimos es una oportunidad menos para prepararnos y una oportunidad más para despertar a la realidad espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con propósito. Quienes viven alerta no se dejan llevar por el pánico, pero tampoco ignoran las señales. Jesús advirtió que los últimos días serían como los tiempos de Noé. La gente comería, bebería, se casaría y seguiría con su vida hasta que llegara el juicio. El problema no era vivir estas cosas, sino vivir sin vigilancia. El Espíritu Santo grita al corazón de la iglesia: despierten ustedes. Aunque duermen, ya no podemos posponer las decisiones espirituales, ya no podemos posponer la salvación para más adelante. El momento de cambiar es ahora. Debemos volver a nuestro primer amor, debemos arrepentirnos, debemos dejar atrás los pecados ocultos, los acuerdos con el mundo y los vicios que minan nuestra alma. Dios no busca la perfección, sino la sinceridad. Un corazón quebrantado y sincero es más valioso para Él que 1000 discursos religiosos. Muchos pierden el tiempo en discusiones doctrinales y olvidan lo esencial: amar a Dios por encima de todo y vivir como si Jesús regresara hoy. Porque Él puede regresar, o tú puedes irte. El mañana no es garantía para nadie. Despertar es más que un sentimiento, es una actitud. Es salir de tu zona de confort espiritual y buscar una verdadera relación con Dios. Es orar incluso cuando no tienes ganas. Es ayunar incluso con prisa. Es estudiar la palabra incluso cuando estás cansado. Es priorizar el cielo sobre la tierra. El Espíritu Santo ya no susurra, sino que grita. Él quiere una iglesia viva, que brille en medio de la oscuridad, que no se avergüence del Evangelio, que no se doblegue ante el sistema, que clame por misericordia y viva con intensidad. Este es el llamado de hoy. Puedes elegir ignorar este llamado y seguir con tu vida con normalidad. Pero recuerda que cada decisión tiene un precio. El tiempo es lo más preciado que tenemos, y cuando se acaba, nunca regresa. Que este video no sea solo un fragmento más, sino un punto, la inflexión en tu vida. Que hoy elijas despertar, regresar. Vive con fe, con propósito y con urgencia. Porque el momento es ahora, el arrepentimiento es ahora, el cambio es ahora. Y Dios sigue esperando con los brazos abiertos tu regreso. ¿De verdad crees que todo esto es casualidad? ¿Que las guerras son solo geopolítica? ¿Que el caos es pura coincidencia? Despierta.
El mundo no se está derrumbando, está recibiendo una advertencia. No nos enfrentamos a una crisis cualquiera, nos enfrentamos a la mayor advertencia divina de nuestra generación. Mientras muchos se burlan, otros están siendo sellados. Mientras algunos siguen durmiendo espiritualmente, los cielos se mueven en guerra. ¿De verdad crees que puedes seguir ignorando esto? Esto ya no es un sermón, es una alarma, un llamado directo a tu alma. Dios está llamando a la puerta. Y si no la abres ahora, puede que no tengas otra oportunidad. No es una exageración, es la realidad. Las Escrituras se están cumpliendo ante nuestros ojos. Quienes se burlaron del fin de los tiempos, ahora lo ven en directo. Tu vida espiritual ya no puede ser una opción. O despiertas, o serás arrastrado a la oscuridad que ya ha comenzado a envolver a este mundo.